Como se dice en la película Brujas de viaje, si quieres llegar a algo como bruja, tienes que aprender tres cosas: qué es real, qué no lo es y cuál es la diferencia. Me llamo Francisco Javier Solanillos y soy uno más de los iniciados de la Wicca Celtíbera. Y en los minutos próximos voy a tratar de discernir con vosotros qué es real, qué no lo es y la diferencia entre ambas en relación al término brujería. Y es que si preguntásemos a alguien qué es la brujería, qué es una bruja, la mayoría de la gente diría que la brujería es una superstición, algo que se hace para hacer daño, algo malo. Las brujas son malvadas. La imagen que pervive en el imaginario colectivo es de una mujer mayor, con nariz larga y aguileña, por supuesto su corpulente verruga, que pasa el día frente a un caldero, en el que vierte sapos, culebras, tritones y alas de murciélago. Y claro, alguien capaz de hacer semejante caldo y beberlo o dárselo a beber a alguien, necesariamente no puede ser buena persona. En el diccionario de la RAE no salen las brujas mejor paradas, pues son las connotaciones que figuran en él no son mucho mejores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, por una parte, el diccionario de la RAE muestra las acepciones de uso, el significado empleado para este vocablo en la actualidad, no el origen etimológico de la palabra, o al menos no completamente. Y el significado que se da a ese término, el de bruja y brujería, viene viciado tras muchos siglos de distorsión intencionada. Así pues, ¿qué se sabe hoy en día del término brujería y bruja? Me referiré en primer lugar al término empleado en castellano, el de bruja, perdón por la mosca. Ese término, como tal, aparece en tres romances hispánicos, a finales del siglo XIII, y según Corominas, bruja es un vocablo de origen prerromano. La primera documentación se encuentra en las glosas del Escorial, allá por el año 1400. Después vuelve a aparecer hasta el año 1475, y más tarde en la Celestina, siendo ya el siglo XVI un término muy utilizado. En Aragón, en cambio, ya a partir de 1396 predominaría la forma brosa, que aparece en un texto latino de Martín d'Arles, hacia 1560. En portugués sería igualmente brusa, en catalán bruisa, en aragonés brosa y en gascón broucho. La existencia de tres variantes etimológicas, castellana, aragonesa y catalana, lleva a suponer una base común con diptongo, brousa, simplificada a romanizarse. Corominas explica que el diptongo OU sugiere una etimología céltica o, en general, indoeuropea. Y a modo de conjetura, enuncia que podría tratarse de un céltico ver ousa, la muy alta. La pérdida de la E se atribuiría a una pronunciación ibérica o una manifestación dialectal temprana, pasando de ver ousa a prousa. Por otro lado, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española, se refiere a brusa en esos términos. Cierto número de gente perdida y endiablada, que perdió el temor de Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio, a trueco de una libertad viciosa y libidinosa, unas veces causando en ellos un profundísimo sueño. Les representa en la imaginación ir a ciertas partes y hacer cosas particulares, que después de despiertos no se pueden persuadir, sino que realmente se hallaron en aquellos lugares. Otras veces realmente y con efecto las lleva a parte donde se hace sus juntas, y el demonio se les aparece en diferentes figuras, a quienes dan obediencia renegando de la santa fe, y haciendo cosas abominables y sacrílegas, como largamente describe el Malleus Maleficarum. Fijémonos atentamente en lo que quiere decirnos con sus palabras. Gente que perdió el temor de Dios, gente que no cree en el culto imperante del cristiano, que ofrece sus almas al demonio, se ofrecen como creyentes a otros dioses, para los cristianos devotos, demonios, a quienes dan obediencia, renegando de la santa fe, creencia religiosa distinta de la cristiana. Esto es, gentes de un determinado culto religioso. Pero dejemos estas dos reseñas, la de Corominas y Sebastián de Covarrubias en Barbecho, y veamos a dos referencias más, de las muchas que hay, para, abusando de vosotros, unir los vocablos y sacar conclusiones. Una, breve, sería la del autor Hope Russell Robbins, en su Enciclopedia de la Brujería y Demonología del año 1991. Al respecto, Hope indica que en la España áurea, en la época de la brujomanía, en la vida religiosa e intelectual, el término tendría un significado concreto, desconocido por todos. Decía al respecto: para estos hombres, que como teólogos, jueces o abogados están interesados en atacar o defender la creencia, la brujería significaba una sola cosa: un pacto con el diablo para obrar el mal. Para católicos y protestantes, la brujería era herejía. Aunque breve, esta cita indica que, primero, el término brujería tendría un significado reconocido por todos, aun tácitamente. Y el segundo, que para católicos y protestantes, la brujería no era sino una herejía.
¿Y quién sabía más sobre herejía que aquellos dedicados por entero, y con mucho celo hay que decir, en combatirla? Así pues, como suele decirse, con la Iglesia hemos topado. Y ya topados con ella, leamos lo que al respecto de la herejía decía Nicolás Emmerich, inquisidor general de Aragón, allá por el 1376. Conoce el santo oficio de los que invocan al diablo, los cuales se dividen en tres clases. Los de primera son los que le tributan culto de la tría, sacrificándole, arrodillándosele, cantándole himnos, guardando castidad o ayunando, en gloria suya, alumbrando sus imágenes o dándoles incienso. Los segundos se ciñen al culto de dulia e hiperdulia, mezclando nombres de diablos con los de santos en las letanías y rogándoles que sean sus intercesores con Dios. Los últimos, los que invocan al demonio, dibujando figuras mágicas, poniendo un niño en medio de un círculo, valiéndose de una espada, una cama, un espejo, etc. Esto es, herejía no era sino un culto de la tría, un culto religioso. Arrodillarse, cantar himnos, guardar castidad, ayunos, alumbrar imágenes, dar incienso. Unamos esto ahora a lo que dijo el renombrado inquisidor, a lo indicado por Corominas, respecto a la etimología céltica o indoeuropea, y a su interpretación de bruja como ver ousa, la muy alta. Y tendremos que brujería era el culto religioso de las brujas. Un culto religioso pagano, indoeuropeo, en el cual a sus sacerdotisas se las denominaba brujas, las muy altas, siendo ilusorio pretender que tal apelativo hacía alusión a su estatura. Al igual que llamar padre o pastor o sacerdote, no estamos diciendo que sea nuestro padre o se dedica al pastoreo, más bien haría alusión seguramente a aquellas personas en contacto con lo divino, lo sagrado, lo más elevado, siendo por tanto las más altas. Respecto al término utilizado en inglés, witchcraft, cuya traducción se corresponde al de brujería, si atendemos a su etimología nos encontraremos con que proviene del término witch, bruja, y el protogermánico craft. A su vez, witch vendría del inglés antiguo, wicca, que a su vez deriva del indoeuropeo wake. Bueno, ya tenemos la descomposición de witchcraft, wake y craft. ¿Y ahora? Veamos qué significan esos términos. Por un lado, wake, sabemos que se refiere a lo sagrado, a lo religioso, así como al sacrificio religioso. Y el protogermánico craft hace referencia al arte o dominio. Witchcraft querría significar arte o dominio de lo sagrado, de lo religioso, arte o dominio del sacrificio ritual. Por lo que dos vocablos en distinto idioma, una traducción del otro, tras buscar su origen nos envía al mismo lugar, a la práctica religiosa, concretamente a la que se practicaba en el ámbito indoeuropeo precristiano. Y hasta aquí este breve recorrido por la historia de estas palabras, intentando descubrir la realidad de los términos que utilizamos, pues, tal y como comencé diciendo, si quieres llegar a algo en la brujería, tienes que aprender tres cosas: qué es real, qué no lo es y cuál es la diferencia. Espero haberlo conseguido con vosotros.